Hola, soy el pastor Enzo Balbi y vamos a abordar un mensaje titulado Gobernando en Cristo. Aquí vemos la profunda necesidad de que los creyentes comprendan y asuman la autoridad y posición de gobierno que Dios ha puesto en sus manos, a través de la búsqueda de pasajes como en Hechos capítulo 19, verso 9 al 11 y Lucas capítulo 24, verso 46, el apóstol revela un llamado a la acción, a una vida comprometida con el reino de Dios, usando el concepto de sentarse, en griego significa katizo, un término griego que representa una posición de autoridad espiritual y de influencia. Número 1, la posición de gobierno en Cristo. El apóstol destaca que Dios ha llamado a cada creyente a asumir una posición de gobierno, reconociendo la identidad como reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, alentándolos a ejercer influencia y dominio en el perímetro que establece. No se trata de la autoridad terrena o política, sino de una mentalidad de dominio espiritual que forma parte del equipamiento divino otorgado a los creyentes. Este llamado enfatiza una jornada de maduración espiritual que habilita a los creyentes a vivir con la mentalidad de un rey, plenamente consciente de una posición en Cristo. 2. El significado de sentarse, katizo, que se refiere a una toma de posición de autoridad y liderazgo espiritual. No es una postura física, sino un rango de influencia similar al que los doctores de la ley asumían en las cátedras de Moisés. Jesús ejemplifica esta posición desde niño, al sentarse en el templo y demostrar un conocimiento profundo de los negocios del Padre. Así, el creyente es llamado a ocupar este lugar de responsabilidad en el ámbito espiritual, ejercer liderazgo desde una posición de autoridad en Cristo, reconociendo que su influencia viene directamente de Dios. 3. Administrar los negocios del Padre. La posición de gobierno en Cristo implica un rol de administración en los negocios del Padre. Esta metáfora no solamente resalta la importancia de gestionar los recursos espirituales y la gracia de Dios, sino también la responsabilidad de impartir el reino de Dios en la tierra. Esta administración no es limitada a la salvación, sino que abarca los derechos de herencia y la economía de Dios, los cuales demanda sabiduría, fidelidad, comprensión de su voluntad para ser manejados correctamente. 4. La importancia de la madurez espiritual. Para participar en los negocios del Padre, el creyente debe desarrollar la madurez espiritual. El apóstol enfatiza que Dios no puede confiar sus asuntos a los creyentes inmaduros que no comprenden la magnitud de su economía. Esto implica una formación sólida en la palabra y una actitud responsable para manejar correctamente la herencia de Dios. La madurez espiritual permite al creyente entender el corazón de Dios y actuar como un administrador fiel en los propósitos del reino. 5. La necesidad de clarificar la palabra. Los ministros tienen la responsabilidad de transmitir el evangelio del reino con claridad y convicción, evitando diluir el mensaje de Dios o desviándose de su propósito. Deben decodificar el mensaje apropiado para la comunidad y el tiempo en el que han sido colocados, de asegurar que la palabra sea transmitida de manera genuina, eficaz, impactando a quienes la reciben. 6. La posición divina de la valentía en la misión. El apóstol asegura que Dios protege y fortalece a sus hijos, capacitándolos a los creyentes para enfrentar posiciones de temor que surgen en el camino de la misión. Al asumir su posición en Cristo, el creyente es respaldado con la valentía necesaria para vencer cualquier resistencia del enemigo, confiando que su llamado y su autoridad en Cristo están protegidos. En conclusión, gobernándose en Cristo, es necesario que entendamos el lugar y el papel del reino para poder actuar como embajadores de Dios y extender el reino de Dios en la tierra. Bendiciones.